que lleva a un hombre a destruir el lugar más sagrado de una civilización entera. ¿Puede el poder absoluto justificar la aniquilación de siglos de historia y fe? O tal vez, en los designios de la historia, hasta la destrucción más brutal puede servir a un propósito mayor. En el corazón de Mesopotamia, hace más de 2500 años, gobernó uno de los reyes más poderosos de la historia antigua. Su nombre resonó por imperios, sus ejércitos conquistaron naciones y sus decisiones cambiaron el curso de la historia bíblica para siempre. Nabucodonosor II, el hombre que transformó Babilonia en la ciudad más grande del mundo antiguo, construyó las 7 maravillas, conquistó imperios y que redujo a cenizas el templo más sagrado de Israel. Pero para entender la magnitud de este personaje, debemos retroceder al contexto de su época. El siglo VII a.C. fue una era de transformaciones épicas en el Medio Oriente. Durante más de 300 años, el imperio asirio había dominado la región con puño de hierro. Desde su capital en Nínive, los reyes asirios habían sometido a egipcios, babilonios, israelitas y persas. Sin embargo, hacia el año 650 a.C., las grietas en el coloso asirio comenzaron a mostrarse. Las constantes rebeliones, la extensión excesiva del territorio y las luchas dinásticas internas debilitaron gradualmente el imperio. Era el momento perfecto para que nuevos poderes emergieran de las sombras. En Babilonia, una antigua ciudad que había conocido siglos de gloria bajo Hammurabi 1000 años antes, un líder visionario llamado Nabopolassar comenzó a forjar una alianza secreta con los medos del norte. Su objetivo era audaz: derrocar al imperio asirio y restaurar la grandeza babilónica. Nabopolassar no era solo un rebelde, era un estratega brillante que comprendía que el éxito dependía tanto de la diplomacia como de la fuerza militar. Mientras forjaba alianzas con otros pueblos oprimidos por Asiria, también educaba a su hijo primogénito en las artes de la guerra y la política. Ese hijo era Nabucodonosor II, nacido alrededor del año 630 a.C. Desde temprana edad, demostró una inteligencia excepcional y una ambición que incluso superaba la de su padre. A los 15 años, ya acompañaba a Nabopolassar en campañas militares. A los 20, comandaba sus propias tropas con una efectividad que asombraba a veteranos generales. El joven príncipe no solo era un guerrero nato, poseía una mente arquitectónica extraordinaria. Mientras otros nobles se entretenían con lujos, Nabucodonosor estudiaba ingeniería, matemáticas y las técnicas de construcción más avanzadas de la época. Su visión era grandiosa: no solo conquistar territorios, sino transformar Babilonia en una metrópolis sin precedentes en la historia humana. El momento decisivo llegó en el año 612 a.C. La alianza babilonio-meda finalmente atacó Nínive, la capital asiria. El sitio duró 3 meses, pero cuando las murallas cedieron, la destrucción fue total. El imperio asirio, que había parecido invencible durante siglos, colapsó en cuestión de años. Nabopolassar se convirtió en el fundador del imperio neobabilónico, pero su salud ya estaba quebrantada por décadas de guerra. En el año 605 a.C., mientras dirigía una campaña contra Egipto en Carquemis, recibió noticias de que su padre había muerto. La transición de poder fue extraordinariamente rápida. Nabucodonosor cabalgó día y noche desde el campo de batalla hasta Babilonia, cubriendo más de 900 kilómetros en tiempo récord. Su coronación se realizó apenas días después de su llegada, sin dar tiempo a posibles conspiradores para organizarse. Que Marduk, Señor de los dioses, te conceda fuerza para expandir las fronteras de Babilonia hasta los confines de la tierra, proclamaron los sacerdotes durante la ceremonia en el Sigurat de Etemenanki. La respuesta del nuevo rey fue categórica y visionaria: Babilonia no será solo una ciudad, será el centro del mundo. Sus jardines
serán más hermosos que el Edén, sus murallas más altas que las montañas, y su poder se extenderá desde el amanecer hasta el ocaso. Una de las primeras decisiones de Nabucodonosor fue completar la victoria sobre Egipto. En la batalla de Carquemis, sus fuerzas aplastaron definitivamente al ejército del faraón Necao II, estableciendo el dominio babilónico sobre toda Siria y Palestina. Esta victoria no solo consolidó su poder militar, también cumplió profecías bíblicas que habían predicho la caída de Asiria y el ascenso de Babilonia. El profeta Jeremías, activo durante este período, había anunciado años antes: «Del norte vendrá el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte», dice el Señor. «Y vendrán, y pondrá cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén». Estas palabras, pronunciadas décadas antes del ascenso de Nabucodonosor, comenzaban a cobrar una realidad aterradora para los reinos de Judá e Israel. Pero Nabucodonosor no era simplemente un conquistador. Era un visionario que comprendía que el verdadero poder no residía únicamente en la dominación militar, sino en la creación de una civilización superior que atrajera la admiración y lealtad de los pueblos sometidos. Inmediatamente después de consolidar su poder militar, inició proyectos de construcción que superarían todo lo visto anteriormente en el mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia, diseñados supuestamente para complacer a su esposa Meda Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal, se convertirían en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La reconstrucción del Zigurat de Babel, conocido como Etemenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra, alcanzaría una altura de más de 90 metros. Las murallas de Babilonia serían tan anchas que 6 carros de guerra podrían circular lado a lado por encima de ellas. Pero estas maravillas arquitectónicas tenían también un propósito político y religioso profundo. En la cosmología babilónica, el rey no era solo un gobernante temporal, era el representante terrestre de Marduk, el dios supremo. Cada construcción monumental reafirmaba esta conexión divina y legitimaba su autoridad absoluta. Durante los primeros años de su reinado, Nabucodonosor demostró también una habilidad diplomática excepcional. A diferencia de los asirios, que gobernaban principalmente a través del terror, él desarrolló un sistema más sofisticado de control. Los reinos sometidos podían mantener cierta autonomía interna a cambio de tributos regulares y lealtad absoluta en política exterior. Esta estrategia funcionó admirablemente durante varios años. Egipto, derrotado pero no destruido, se mantuvo neutral. Los reinos de Siria pagaban tributos puntualmente. Incluso Judá, bajo el rey Joacim, se sometió inicialmente sin resistencia significativa. Sin embargo, el carácter de Nabucodonosor contenía también elementos que presagiaban conflictos futuros. Era un hombre de pasiones intensas, orgulloso hasta la arrogancia y absolutamente intolerante ante cualquier forma de desafío a su autoridad. Los textos bíblicos lo describen como alguien capaz de pasar de la generosidad magnánima a la crueldad más despiadada en cuestión de momentos. Esta complejidad psicológica se manifestaba en su relación con la religión. Por un lado, era un devoto de Marduk y los dioses babilónicos. Por otro, mostraba una curiosidad genuina hacia las creencias de otros pueblos. Durante su reinado, eruditos de diversas nacionalidades trabajaron en su corte, incluyendo sabios judíos como Daniel, que llegaría a convertirse en uno de sus consejeros más influyentes. El libro bíblico de Daniel relata episodios fascinantes de esta relación compleja entre el monarca pagano y la sabiduría judía. Los sueños proféticos de Nabucodonosor, interpretados por Daniel, revelaban una mente inquieta, obsesionada tanto con la grandeza como con la transitoriedad del poder humano. Pero en estos primeros años de reinado,
tales preocupaciones aún estaban lejos. Nabucodonosor se encontraba en la cúspide de su poder y confianza. Babilonia prosperaba como nunca antes. Los tributos fluían desde todos los rincones del imperio. Las obras arquitectónicas avanzaban a ritmo acelerado. Sin embargo, en los reinos sometidos, especialmente en Judá, comenzaban a fermentar sentimientos de resistencia que pronto pondrían a prueba tanto la paciencia como la crueldad del gran rey babilónico. El reino de Judá, en tiempos de Nabucodonosor, era una sombra de la gloria que había conocido bajo Salomón 400 años antes. Después de la división del reino unificado de Israel, Judá había logrado sobrevivir como estado independiente, mientras su hermano del norte, Israel, había sido destruido por los asirios en el 722 a.C. Esta supervivencia no había sido casualidad. Judá ocupaba una posición geográfica estratégica en las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, lo que le proporcionaba cierta importancia económica. Además, sus reyes habían desarrollado una habilidad considerable para navegar entre las grandes potencias, aliándose ora con Egipto, ora con Asiria, según las circunstancias. Pero más importante que estos factores políticos era la fuerza espiritual que mantenía unido al pueblo judío. El templo de Salomón en Jerusalén no era simplemente un edificio religioso. Era el corazón palpitante de una civilización única en el mundo antiguo. Mientras todas las naciones circundantes adoraban panteones complejos de dioses múltiples, Israel había desarrollado un concepto revolucionario: el monoteísmo. Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era presentado no como uno entre muchos dioses, sino como el único Dios verdadero, creador y soberano del universo entero. Esta creencia tenía implicaciones profundas que iban mucho más allá de la teología. Si Yahvé era el único Dios verdadero, entonces todos los otros dioses, incluyendo Marduk de Babilonia, eran falsos. Si Yahvé era el soberano supremo, entonces ningún rey humano, por poderoso que fuera, podía reclamar autoridad absoluta. Estas ideas, naturalmente, entraban en conflicto directo con las pretensiones imperiales de Nabucodonosor. Para el rey babilónico, su autoridad derivaba directamente de Marduk. Desafiar su poder político era, por tanto, un acto de blasfemia religiosa. Cuando Nabucodonosor ascendió al trono en el 605 a.C., el rey de Judá era Joacim, un monarca débil e indeciso que había llegado al poder como vasallo de Egipto. La derrota egipcia en Carquemis puso a Joacim en una posición imposible. Continuar su lealtad a Egipto significaría enfrentar la ira de Babilonia. Someterse a Nabucodonosor implicaría traicionar a sus aliados anteriores. Inicialmente, Joacim optó por la prudencia. Cuando los emisarios babilónicos llegaron a Jerusalén exigiendo tributos, el rey judío accedió sin resistencia. Durante 3 años, Judá pagó puntualmente las sumas requeridas, y las relaciones entre Jerusalén y Babilonia permanecieron cordiales. Sin embargo, esta aparente tranquilidad ocultaba tensiones profundas que se manifestaban en la actividad profética de la época. Jeremías, el más prominente de los profetas activos durante este período, proclamaba un mensaje que perturbaba tanto a la corte real como al pueblo común. «Así dice el Señor de los ejércitos», declaraba Jeremías en las puertas del templo. «He aquí que yo envío y tomo a todas las tribus del norte», dice el Señor, «y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores». Esta profecía contenía elementos que escandalizaban a sus oyentes. Jeremías no solo predecía la victoria babilónica, describía a Nabucodonosor como siervo de Yahvé, sugiriendo que el rey pagano era, paradójicamente, un instrumento en las manos del Dios de Israel. Tal interpretación desafiaba todas las expectativas teológicas convencionales.
¿Cómo podía Yahvé, el Dios santo de Israel, utilizar a un rey pagano e idólatra para cumplir sus propósitos? ¿No debería Dios defender a su pueblo elegido contra los gentiles opresores? Jeremías explicaba esta aparente contradicción señalando los pecados de Judá. La idolatría se había extendido por el reino. La justicia social había sido abandonada. Los ricos oprimían a los pobres. Los sacerdotes corrompían el culto del templo. En tales circunstancias, argumentaba el profeta, el juicio divino era inevitable y Nabucodonosor era simplemente el instrumento elegido para ejecutarlo. Estas predicciones encontraron inicialmente poco eco en la corte real. Joacim y sus consejeros preferían escuchar a profetas más optimistas que prometían liberación divina y victoria sobre los enemigos. Cuando Jeremías dictó sus profecías a su secretario Baruc y estas fueron leídas públicamente, la reacción del rey fue dramática. Tomó el rollo y lo quemó, sección por sección, en el brasero de su palacio. Pero los eventos internacionales pronto comenzaron a validar las advertencias de Jeremías. En el año 601 a.C., Nabucodonosor lanzó una campaña contra Egipto que resultó en una costosa batalla sin un vencedor claro. Las pérdidas babilónicas fueron significativas y Nabucodonosor se vio obligado a retirarse para reorganizar sus fuerzas. Esta aparente debilidad babilónica despertó esperanzas de independencia en varios reinos vasallos. Joacim, presionado por un partido pro-egipcio en su corte, tomó la decisión fatídica de rebelarse contra Babilonia y suspender el pago de tributos. La respuesta inicial de Nabucodonosor fue indirecta, pero efectiva. En lugar de lanzar inmediatamente una campaña a gran escala, envió bandas de merodearios caldeos, sirios, moabitas y amonitas para hostigar las fronteras de Judá. Esta estrategia tenía múltiples propósitos: debilitar económicamente al reino rebelde, probar la lealtad de otros vasallos y ganar tiempo para preparar una respuesta más contundente. Durante 2 años, Judá sufrió estas incursiones constantes. La economía se deterioró, las rutas comerciales se volvieron inseguras y la moral popular declinó notablemente. Joacim, enfrentando una situación insostenible, intentó varias veces negociar una reconciliación con Nabucodonosor, pero el rey babilónico había decidido que un ejemplo severo era necesario. En el año 598 a.C., Nabucodonosor finalmente movilizó su ejército principal para una campaña decisiva contra Judá. Los preparativos fueron meticulosos y aterradores. Además de las tropas regulares babilónicas, el rey convocó contingentes de todos sus vasallos, sirios, fenicios, árabes e incluso algunos grupos israelitas del antiguo reino del norte marcharon bajo las banderas babilónicas. Las fuerzas invasoras no se dirigieron inmediatamente a Jerusalén. Siguiendo la estrategia militar estándar de la época, Nabucodonosor primero conquistó las ciudades fortificadas menores que protegían los accesos a la capital. Laquis, Aseca y otras fortalezas cayeron una tras otra, aislando progresivamente a Jerusalén. Durante este periodo de crisis creciente, Joacim murió en circunstancias misteriosas. Los textos bíblicos sugieren que pudo haber sido asesinado por su propio pueblo, desesperado por encontrar una solución al desastre inminente. Su hijo Jeconías, de apenas 18 años, heredó un reino en estado de colapso total. El joven rey se encontraba en una posición imposible. Sus asesores estaban divididos entre quienes abogaban por la resistencia hasta la muerte y quienes proponían la rendición inmediata. Los recursos militares de Judá eran claramente insuficientes para enfrentar al ejército babilónico. Las murallas de Jerusalén, aunque formidables, no habían sido diseñadas para resistir las máquinas de asedio más avanzadas de la época. Cuando las tropas de Nabucodonosor finalmente aparecieron en las colinas que rodeaban Jerusalén en marzo del 597 a.C., el destino del reino parecía sellado.
El sitio duró apenas 3 meses, no tanto por la debilidad de las defensas, sino por la decisión pragmática de Jeconías de rendirse antes de que la destrucción fuera total. La capitulación se negoció a través de intermediarios, pero las condiciones fueron severas. Jeconías debía presentarse personalmente ante Nabucodonosor, junto con la reina madre, los príncipes reales y todos los oficiales de la corte. Los tesoros del templo y del palacio real serían confiscados. Una parte significativa de la población sería deportada a Babilonia. El encuentro entre Jeconías y Nabucodonosor fue un estudio de contrastes. El joven rey judío, vestido con las ropas de luto tradicionales, se postró ante el conquistador babilónico en una ceremonia cuidadosamente orquestada para demostrar la supremacía absoluta de Babilonia. Nabucodonosor, sin embargo, no era simplemente un tirano sediento de sangre. Su política hacia los pueblos conquistados reflejaba una sofisticación considerable. En lugar de ejecutar a la familia real judía, como era común en la época, decidió deportarlos a Babilonia, donde podrían vivir con cierta dignidad bajo supervisión constante. La deportación afectó aproximadamente a 10.000 personas, cuidadosamente seleccionadas entre la élite intelectual, artesanal y religiosa del reino. Llevaron consigo no solo sus conocimientos técnicos, sino también sus tradiciones culturales y religiosas, que enriquecerían la diversidad del imperio babilónico. Entre los deportados se encontraban jóvenes excepcionales como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes pronto serían conocidos en Babilonia por sus nombres babilónicos: Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Su historia, relatada en el libro de Daniel, ilustra la política relativamente tolerante de Nabucodonosor hacia las élites extranjeras talentosas. Después de organizar la deportación, Nabucodonosor enfrentó la decisión de qué hacer con el reino de Judá. La opción más simple habría sido anexarlo directamente como provincia babilónica, pero el rey prefirió mantener la apariencia de continuidad dinástica, instalando a Sedequías, tío de Jeconías, como rey vasallo. Esta decisión revelaría ser un error de cálculo fatal. Sedequías, aunque inicialmente leal, gradualmente sucumbiría a las presiones internas que eventualmente lo llevarían a una rebelión aún más destructiva que la de su predecesor. La política de Nabucodonosor hacia los pueblos conquistados representaba una evolución significativa respecto a las prácticas asirias anteriores. Mientras que los reyes de Nínive habían gobernado principalmente a través del terror, empleando deportaciones masivas y destrucción sistemática para quebrar la resistencia, el enfoque babilónico era más sofisticado y, paradójicamente, más efectivo a largo plazo. Los 10.000 judíos deportados a Babilonia en el 597 a.C. no fueron tratados como esclavos comunes. En lugar de dispersarlos individualmente para facilitar su asimilación, fueron asentados en comunidades cohesivas en varias ciudades del imperio, particularmente en Tel Aviv, junto al río Quebar y en las proximidades de Nippur. Esta política tenía múltiples objetivos estratégicos. Primero, permitía a Nabucodonosor aprovechar las habilidades especializadas de los deportados sin desperdiciar sus talentos en trabajos manuales básicos. Los artesanos judíos, famosos por su destreza en metalurgia y carpintería, fueron inmediatamente incorporados a los proyectos de construcción masivos que caracterizaban el reinado babilónico. Segundo, mantener cierta cohesión comunitaria entre los exiliados los hacía más manejables administrativamente. Era más fácil controlar y supervisar a grupos organizados que a individuos dispersos. Además, la preservación parcial de sus estructuras sociales reducía el riesgo de rebeliones desesperadas. Tercero, y quizás más importante,
Esta política creaba una clase de intermediarios culturales que podían facilitar la integración de otros pueblos conquistados. Los judíos educados, con su tradición de alfabetización y su experiencia en comercio internacional, se convertirían en valiosos administradores del imperio multicultural que Nabucodonosor estaba construyendo. La experiencia de Daniel y sus compañeros ilustra perfectamente esta estrategia. Seleccionados por su inteligencia excepcional y su linaje noble, fueron incorporados a un programa de educación intensiva de 3 años en el Palacio Real. El currículum incluía el estudio de la literatura babilónica, las matemáticas avanzadas, la astronomía y las lenguas aramea y acadia. El rey asignó una ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, relata el texto bíblico. Así serían educados por 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Sin embargo, esta aparente generosidad tenía también un propósito de control cultural. Al educar a las élites extranjeras en las tradiciones babilónicas, Nabucodonosor esperaba crear una clase dirigente híbrida que mantuviera lealtad al imperio mientras conservaba suficiente credibilidad étnica para gobernar efectivamente a sus pueblos de origen. Los resultados de esta política fueron mixtos, pero generalmente exitosos. Muchos judíos se integraron gradualmente a la sociedad babilónica, adoptando nombres locales, participando en el comercio imperial e incluso alcanzando posiciones de influencia significativa en la administración. Pero paralelamente a esta asimilación, ocurrió un fenómeno inesperado que tendría consecuencias históricas monumentales. La pérdida del templo físico y la separación de la tierra prometida catalizaron una revolución religiosa que transformaría al judaísmo de una religión nacional localizada en una fe universal portátil. Los líderes espirituales en el exilio, particularmente el profeta Ezequiel, desarrollaron nuevas formas de culto que no dependían de sacrificios en el templo de Jerusalén. Surgieron las sinagogas, lugares de reunión y estudio que podían establecerse en cualquier comunidad judía del mundo. Ezequiel, quien había sido deportado junto con Jeconías, recibió visiones extraordinarias que redefinieron la relación entre Dios y su pueblo. En una de las más famosas, describió la gloria divina abandonando el templo corrupto de Jerusalén y manifestándose entre los exiliados en Babilonia. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, profetizó Ezequiel, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta visión sugería que la presencia divina no estaba limitada geográficamente al templo, sino que podía acompañar a los fieles donde quiera que se encontraran. Tal interpretación era revolucionaria. Si Dios podía ser adorado auténticamente fuera de Jerusalén, entonces el judaísmo podría sobrevivir y prosperar independientemente de las circunstancias políticas en Palestina. Esta comprensión sería fundamental para la supervivencia judía durante los próximos 2 milenios. Mientras tanto, en Babilonia misma, Nabucodonosor continuaba sus proyectos arquitectónicos monumentales con una energía obsesiva que asombraba incluso a sus contemporáneos. Los jardines colgantes, diseñados como regalo para su esposa Amitis, requerían una tecnología hidráulica extraordinariamente avanzada para elevar agua desde el río Éufrates hasta terrazas que se alzaban a más de 25 metros de altura. La reconstrucción del Sigurat de Babel, el Etemenanki, avanzaba lentamente pero con resultados impresionantes. Cuando fuera completado, se elevaría 90 metros hacia el cielo, visible desde kilómetros de distancia como un símbolo tangible del poder babilónico. Los trabajadores judíos deportados contribuyeron significativamente a este proyecto, aportando técnicas de construcción que habían aprendido durante la edificación del Templo de Salomón.
La ironía no pasaba desapercibida para los observadores más perspicaces. Los mismos artesanos que habían construido la casa de Yahvé en Jerusalén ahora trabajaban en la reconstrucción de la Torre de Babel, el símbolo bíblico por excelencia de la arrogancia humana desafiando al cielo. Las murallas de Babilonia, completadas durante este período, se convertirían en otra de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Con un perímetro de más de 18 kilómetros, estaban construidas con ladrillos cocidos unidos con betún. Su anchura era tal que, según Heródoto, un carro de 4 caballos podía dar la vuelta sobre ellas. Estos proyectos no eran simplemente exhibiciones de grandeza personal, tenían funciones religiosas, políticas y económicas específicas. En la cosmología babilónica, el rey era el vicegerente terrestre de Marduk, responsable de mantener el orden cósmico a través de actos rituales que incluían la construcción de templos y palacios sagrados. Además, estas obras masivas proporcionaban empleo a decenas de miles de trabajadores, estimulando la economía imperial y manteniendo la lealtad popular a través de la prosperidad compartida. Los tributos que fluían desde todo el imperio conocido financiaban no solo estos proyectos, sino también un sistema de bienestar social que incluía distribuciones regulares de alimentos a la población urbana. Nabucodonosor también demostró una curiosidad intelectual notable que lo distinguía de muchos conquistadores de su época. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje donde eruditos de diversas nacionalidades intercambiaban conocimientos en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Los astrónomos babilónicos de este período realizaron observaciones de precisión extraordinaria que contribuirían al desarrollo posterior de la astronomía científica. Sus registros de eclipses, movimientos planetarios y fenómenos celestes fueron utilizados siglos después por astrónomos griegos como Hiparco y Ptolomeo. La medicina babilónica también floreció bajo el patrocinio real. Aunque combinaba elementos empíricos con prácticas mágicas, produjo avances significativos en cirugía, farmacopea y diagnóstico. Los médicos judíos en el exilio contribuyeron a este desarrollo, introduciendo conocimientos derivados de tradiciones médicas hebreas y egipcias. Sin embargo, todos estos logros culturales y arquitectónicos no podían ocultar las tensiones crecientes que se desarrollaban en los territorios vasallos, particularmente en Judá. Las noticias que llegaban a Babilonia desde Jerusalén indicaban que Sedequías, inicialmente un rey títere dócil, comenzaba a mostrar signos preocupantes de independencia. La correspondencia diplomática de la época, parcialmente preservada en archivos cuneiformes, revela que embajadores de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón visitaron secretamente Jerusalén para discutir una posible alianza antibabilónica. Egipto, bajo el faraón Apries, había comenzado a promover activamente la rebelión contra Nabucodonosor, prometiendo apoyo militar a cualquier vasallo que se atreviera a desafiar a Babilonia. Sedequías se encontraba en una posición política imposible. Por un lado, había jurado lealtad a Nabucodonosor y era consciente del destino que había sufrido su sobrino Jeconías. Por otro lado, enfrentaba presiones internas enormes de nobles que consideraban la sumisión a Babilonia como una humillación nacional intolerable. El partido proegipcio en la corte judía argumentaba que las circunstancias habían cambiado desde la primera deportación. Nabucodonosor estaba supuestamente sobrecargado con campañas en otras fronteras. Egipto había fortalecido su ejército y estaba dispuesto a proporcionar apoyo tangible. Otros pueblos se unirían a la rebelión, dividiendo las fuerzas babilónicas. Estos argumentos encontraron eco en un pueblo cansado de pagar tributos onerosos y resentido por la pérdida de su élite intelectual y artesanal. La profecía de Jeremías, advirtiendo contra la rebelión, fue cada vez más impopular.
Otros profetas, que prometían liberación divina inminente, ganaron audiencias más receptivas. En el año 589 a.C., Sedequías finalmente sucumbió a estas presiones y declaró la independencia de Judá, suspendiendo el pago de tributos y expulsando a los administradores babilónicos. La noticia de esta segunda rebelión judía llegó a Nabucodonosor mientras supervisaba proyectos de construcción en Babilonia. Su reacción fue de ira fría y calculada. Ya no era el joven rey que había mostrado relativa clemencia 10 años antes. Ahora tenía 40 años, experiencia en docenas de campañas y una reputación imperial que mantener. Sedequías ha elegido la destrucción, declaró ante su consejo de guerra. Esta vez no habrá misericordia. Jerusalén será arrasada hasta que no quede piedra sobre piedra. Los preparativos para la campaña más brutal del reinado de Nabucodonosor comenzaron inmediatamente. Esta no sería una expedición punitiva limitada como la anterior. El rey babilónico movilizó recursos de todo su imperio para una guerra de aniquilación total. Las fuerzas convocadas superaban todo lo visto anteriormente en la región. Además de las legiones babilónicas regulares, Nabucodonosor reclutó tropas de caldeos, sirios, árabes y contingentes de todos sus estados vasallos. Los ingenieros militares más expertos del imperio fueron asignados a la campaña, junto con los equipos de asedio más avanzados de la época. Las máquinas de guerra babilónicas representaban el pináculo de la tecnología militar antigua. Los arietes, algunos con cabezas de bronce con forma de carnero pesando varias toneladas, podían derribar las piedras más sólidas. Las torres de asedio, construidas con madera reforzada con hierro, se elevaban por encima de las murallas más altas. Las catapultas podían lanzar proyectiles incendiarios a distancias antes inimaginables. Pero la verdadera innovación de Nabucodonosor residía en su comprensión de la guerra psicológica. Sabía que el hambre y la desesperación quebrarían la moral de los defensores más efectivamente que cualquier arma convencional. En enero del 588 a.C., el ejército babilónico apareció en las colinas que rodeaban Jerusalén. La vista debe haber sido aterradora. Un mar de tiendas que se extendía hasta el horizonte, estandartes de docenas de naciones vasallas flameando al viento, y el humo de miles de fogatas de campamento obscureciendo el cielo. Nabucodonosor estableció su cuartel general en una posición elevada desde donde podía observar personalmente toda la ciudad sitiada. Su primera orden fue clara y metodológica. Construid un muro alrededor de toda Jerusalén, que ni siquiera un ratón pueda escapar. La construcción de este muro de contraasedio fue una obra de ingeniería impresionante. Con una extensión de varios kilómetros, incluía torres de vigilancia, puestos de guardia y sistemas de comunicación que permitían coordinar el cerco las 24 horas del día. Ningún refugiado podría escapar, ningún suministro podría entrar. Dentro de Jerusalén, la situación inicial era de determinación heroica mezclada con confianza religiosa. Sedequías había almacenado provisiones durante meses. Las murallas estaban en buen estado y la población creía firmemente que Yahvé los protegería como había hecho en tiempos del rey Ezequías contra los asirios. Los primeros meses del asedio fueron de resistencia valerosa. Los soldados judíos luchaban desesperadamente desde las murallas, utilizando cada piedra, cada flecha, cada gota de aceite hirviendo para repeler los ataques babilónicos. Las mujeres fundían sus joyas para fabricar armas. Los ancianos contribuían con su sabiduría estratégica. Jeremías, el profeta que había advertido contra la rebelión, continuaba proclamando su mensaje impopular en las calles de la ciudad sitiada. Así dice el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste, pero el que se rinda a los babilónicos vivirá. Estas palabras fueron interpretadas como traición por muchos ciudadanos desesperados.
Jeremías fue arrestado, golpeado y encarcelado en condiciones deplorables. Pero incluso desde la prisión, continuó advirtiendo sobre el desastre inminente y exhortando a la rendición como única alternativa a la destrucción total. Conforme pasaban los meses, las condiciones dentro de la ciudad se deterioraron dramáticamente. Las reservas de alimentos se agotaron gradualmente. El racionamiento se volvió cada vez más severo. Las enfermedades, particularmente la disentería y el tifus, comenzaron a hacer estragos entre la población debilitada. Los relatos bíblicos describen escenas de horror creciente. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, registra el libro de Lamentaciones. Esto les sirvió de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estas descripciones, aunque estilizadas poéticamente, reflejan la realidad brutal del hambre extrema durante los asedios prolongados. La práctica del canibalismo, aunque abominable, era documentada regularmente durante los sitios más desesperados de la antigüedad. Sedequías, enfrentando la desintegración progresiva de su reino, intentó varias veces negociar con Nabucodonosor. Envió emisarios secretos ofreciendo la restauración del pago de tributos, la entrega de rehenes nobles e incluso su propia abdicación en favor de un sucesor elegido por Babilonia. La respuesta de Nabucodonosor fue inflexible: rendición incondicional o destrucción total. No habría términos medios. El ejemplo de Jerusalén debía ser tan severo que ningún otro vasallo del imperio se atreviera jamás a contemplar la rebelión. Durante el verano del 587 a.C., la situación dentro de la ciudad se volvió insostenible. Los soldados, debilitados por la desnutrición, apenas podían manejar sus armas. Los ciudadanos civiles morían diariamente por hambre y enfermedad. Las reservas de agua se redujeron peligrosamente. Fue entonces cuando Nabucodonosor decidió intensificar el asedio con ataques directos masivos. Los arietes babilónicos comenzaron a golpear las murallas día y noche. Las catapultas lanzaban proyectiles incendiarios que iniciaban incendios en los barrios residenciales. Las torres de asedio permitían a los atacantes combatir directamente con los defensores en las murallas. La muralla norte de Jerusalén, sometida al ataque más intenso, comenzó a mostrar grietas significativas. Los ingenieros judíos trabajaban desesperadamente para reparar los daños, pero carecían de materiales y mano de obra suficientes. En julio del 586 a.C., después de 18 meses de asedio, la muralla finalmente cedió. Los arietes babilónicos abrieron una brecha de varios metros de ancho que no pudo ser reparada durante la noche. Al amanecer del día siguiente, las tropas de Nabucodonosor irrumpieron en la ciudad como una avalancha humana imparable. Los soldados judíos, exhaustos y superados numéricamente, ofrecieron resistencia heroica pero fútil. Barrio tras barrio, calle tras calle, Jerusalén fue cayendo bajo control babilónico. Sedequías, consciente de que la situación era desesperada, intentó una fuga nocturna con un pequeño grupo de soldados leales. Utilizando túneles secretos que conectaban el palacio real con los jardines externos, logró escapar inicialmente de la ciudad conquistada. Pero la persecución babilónica fue implacable y organizada. Los fugitivos fueron rastreados por equipos de exploración que conocían perfectamente el terreno. En las llanuras de Jericó, a varios kilómetros de Jerusalén, Sedequías fue finalmente capturado junto con sus compañeros. El castigo impuesto por Nabucodonosor fue calculado para ser ejemplar y aterrador. Sedequías fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de que le sacaran los ojos. Ciego y destruido psicológicamente, sería llevado en cadenas a Babilonia, donde moriría años después en una prisión real.
Pero la venganza personal contra Sedequías era solo el preludio de una destrucción mucho más significativa. El objetivo principal de Nabucodonosor era el símbolo supremo de la resistencia judía, el Templo de Salomón. El Templo de Salomón representaba mucho más que un edificio religioso para el pueblo judío. Era la manifestación física de su pacto único con Yahvé, el símbolo de su identidad nacional, el centro de su vida espiritual y la garantía de la presencia divina entre ellos. Construido 400 años antes por el rey Salomón en la cúspide de la gloria israelita, había sobrevivido a invasiones asirias, conflictos internos y siglos de turbulencia política. Para muchos judíos, era literalmente inconcebible que pudiera ser destruido, pues eso implicaría que Yahvé había abandonado a su pueblo elegido. Cuando Nabucodonosor contempló por primera vez el templo después de la conquista de Jerusalén, incluso él, acostumbrado a los esplendores de Babilonia, quedó impresionado por su magnificencia austera pero imponente. El edificio principal, construido con piedras cuidadosamente talladas y revestido con maderas de cedro del Líbano, se elevaba majestuosamente en la explanada del monte Moría. Las columnas de bronce macizo, llamadas Jaquín y Boaz, cada una de 8 metros de altura y fundidas por el maestro artesano Hiram de Tiro, flanqueaban la entrada principal con una elegancia que combinaba poder y gracia. El interior del templo estaba dividido en 3 secciones principales. El vestíbulo de entrada, decorado con motivos florales en oro repujado, el lugar santo, donde se encontraban el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y los candelabros de oro de 7 brazos, y finalmente el Santo de los Santos, el recinto más sagrado, donde supuestamente residía la presencia misma de Yahvé. «Es verdaderamente magnífico», admitió Nabucodonosor, mientras examinaba la estructura con ojos de conquistador y arquitecto. Pero ninguna obra humana debe rivalizar con el poder de Babilonia, y ningún dios puede desafiar la supremacía de Marduk. La decisión de destruir el templo no fue tomada por impulso emocional. Nabucodonosor comprendía perfectamente las implicaciones simbólicas y políticas de su acto. Mientras existiera ese edificio, los judíos mantendrían la esperanza de restauración nacional. Para consolidar definitivamente el dominio babilónico, era necesario quebrar no solo la resistencia física, sino también el espíritu del pueblo conquistado. Además, existía un elemento teológico en la decisión. En la cosmología del Medio Oriente antiguo, las victorias militares se interpretaban como triunfos de los dioses nacionales del vencedor sobre las deidades del vencido. La destrucción del templo de Yahvé sería la demostración definitiva de que Marduk había prevalecido sobre el Dios de Israel. El 7 de agosto del 586 a.C., un mes después de la caída de la ciudad, Nabucodonosor dio la orden fatal a su general Nebuzaradán: «Destruid el templo completamente, que no quede piedra sobre piedra que recuerde la rebelión de este pueblo». Nebuzaradán, un veterano de múltiples campañas y experto en la logística de la destrucción, organizó la operación con eficiencia militar característica. Primero vino el saqueo sistemático, luego la profanación ritual y finalmente la demolición física. Los soldados babilónicos irrumpieron inicialmente en los patios exteriores del templo. Los sacerdotes que intentaron defender el lugar sagrado fueron ejecutados sumariamente junto al altar de los holocaustos, donde durante siglos se habían ofrecido sacrificios diarios a Yahvé. Su sangre se mezcló con las cenizas de las ofrendas en una profanación que horrorizó a los supervivientes judíos. Pero antes de la destrucción vino un inventario meticuloso de todos los objetos de valor. Nabucodonosor había ordenado que cada pieza de oro, plata y bronce fuera catalogada y trasladada a Babilonia como botín sagrado que se incorporaría a los tesoros del templo de Marduk.
Las famosas columnas de Jaquín y Boaz presentaron un desafío logístico considerable. Cada una pesaba varias toneladas y había sido fundida como una sola pieza. Los ingenieros babilónicos tuvieron que cortarlas en secciones, utilizando sierras especiales y técnicas de metalurgia avanzada. El proceso tomó varios días y requirió la participación de artesanos especializados. El mar de bronce, una gigantesca pila ceremonial sostenida por 12 bueyes de metal que representaban las 12 tribus de Israel, fue despedazado sistemáticamente. Esta pieza, que había requerido meses de trabajo de los mejores metalurgistas de la época de Salomón, fue reducida a fragmentos transportables en cuestión de horas. Los candelabros de oro macizo, la mesa de los panes de la proposición fabricada en oro puro, los incensarios, las copas sagradas, los instrumentos musicales utilizados en el culto, todo fue removido, pesado, catalogado y empacado para el viaje a Babilonia. Los textiles del templo también fueron confiscados. Los velos bordados con hilos de oro y púrpura que separaban el lugar santo del santo de los santos, las vestiduras sacerdotales decoradas con piedras preciosas, las cortinas que cubrían el arca de la alianza, todo fue enrollado y guardado como trofeos de guerra. El momento más dramático y sacrílego llegó cuando los soldados babilónicos penetraron en el Santo de los Santos. Este recinto, considerado la morada terrestre de Yahvé, solo podía ser visitado una vez al año por el sumo sacerdote en el día de la expiación. Los babilónicos, paganos sin respeto por las tradiciones judías, profanaron el lugar más sagrado del judaísmo, pisoteando sus pavimentos sagrados con botas de guerra. ¿Qué encontraron en el interior? Las fuentes históricas son ambiguas sobre este punto crucial. Algunos relatos sugieren que el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí, había sido ocultada o trasladada secretamente antes del sitio final. Otros textos implican que fue capturada junto con el resto de los tesoros del templo. La realidad es que el Arca de la Alianza desaparece completamente del registro histórico después de la destrucción babilónica, convirtiéndose en uno de los misterios arqueológicos más fascinantes de todos los tiempos. Lo que es indiscutible es que los querubines de oro macizo que cubrían el arca con sus alas, los ornamentos dorados que decoraban las paredes del Santo de los Santos y todos los elementos rituales fueron removidos sin ceremonias por soldados que no comprendían su significado espiritual. Cuando el saqueo estuvo completo, llegó el momento de la destrucción física. Nabucodonosor quería que el incendio fuera visible desde kilómetros de distancia, un mensaje inequívoco para cualquier pueblo que considerara rebelarse contra Babilonia en el futuro. Los soldados empaparon sistemáticamente las maderas de cedro con aceite y brea, las vigas del techo, los paneles de las paredes, los marcos de las puertas. Todo fue impregnado con sustancias inflamables que garantizarían un incendio intenso y prolongado. Cuando las antorchas fueron finalmente aplicadas, las llamas se extendieron con una rapidez y ferocidad que sorprendió incluso a los incendiarios. El cedro del Líbano, seco después de 4 siglos, ardió como yesca. Las llamas alcanzaron alturas espectaculares, visibles desde las montañas circundantes. El calor generado fue tan intenso que las columnas de bronce que no habían sido removidas comenzaron a derretirse. Las piedras cuidadosamente talladas se resquebrajaron por la expansión térmica. Los pisos de mármol se agrietaron y deformaron. Los techos artesanados, productos de décadas de trabajo de los mejores carpinteros de la región, fueron consumidos en cuestión de horas. Las decoraciones en oro repujado se derritieron formando riachuelos dorados que se solidificaron entre los escombros.
Desde las colinas que rodeaban Jerusalén, los supervivientes judíos observaban con horror indescriptible cómo 400 años de historia sagrada se convertían en humo y cenizas. El profeta Jeremías, liberado finalmente de la prisión por los conquistadores babilónicos que reconocían la exactitud de sus profecías, fue testigo de la destrucción que había predicho durante décadas. Sus lamentaciones, preservadas en el libro bíblico que lleva ese nombre, capturan la magnitud del trauma espiritual. ¿Cómo permanece solitaria la ciudad que era populosa? Se ha vuelto como viuda la que era grande entre las naciones. La que era señora de provincias ha sido hecha tributaria. El incendio del templo duró varios días. Incluso después de que las llamas principales se extinguieron, pequeños fuegos continuaron ardiendo entre los escombros durante semanas. El humo acre que se elevaba constantemente desde el monte del templo se convirtió en un recordatorio permanente de la catástrofe que había befallen al pueblo judío. Para Nabucodonosor, la destrucción del templo representaba la consolidación definitiva de su poder regional y la demostración inequívoca de la supremacía babilónica. No era suficiente conquistar territorios. Era necesario destruir los símbolos que mantenían viva la resistencia espiritual de los pueblos sometidos. Los tesoros saqueados fueron exhibidos posteriormente en el templo de Marduk en Babilonia, como símbolos tangibles del triunfo babilónico sobre los dioses extranjeros. Las columnas de Jaquín y Boaz, reconstruidas, flanquearían la entrada del palacio real como trofeos de guerra permanentes. Pero Nabucodonosor no podía imaginar que, al destruir el templo físico, estaba inadvertidamente catalizando una transformación religiosa que haría al judaísmo más fuerte, más adaptable y más resistente que nunca antes en su historia. Con Jerusalén en ruinas, el templo destruido y el liderazgo judío eliminado o deportado, Nabucodonosor ordenó la deportación masiva de la población restante. Esta tercera deportación fue la más severa de todas, incluyendo no solo a la élite, sino a artesanos, comerciantes, soldados y campesinos. Las caravanas de cautivos que partieron hacia Babilonia en el otoño del 586 a.C. presentaban un espectáculo desgarrador. Familias enteras caminaban los 900 kilómetros que separaban Jerusalén de Babilonia, cargando únicamente las pertenencias que podían llevar. Los ancianos y enfermos que no resistían la marcha eran abandonados en el camino. Para los judíos representaba el fin de todo lo que conocían: su tierra, su templo, su independencia política, su identidad nacional. Para Nabucodonosor era el comienzo de la fase final de su experimento imperial de integración cultural. La política babilónica hacia los deportados judíos siguió el patrón establecido en las deportaciones anteriores, pero con algunas modificaciones significativas. Los recién llegados fueron asentados principalmente cerca de Babilonia y en las ciudades del Canal Real, donde podrían ser más fácilmente supervisados y controlados. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos conquistados que gradualmente perdían su identidad cultural en el crisol babilónico, los judíos demostraron una resistencia extraordinaria a la asimilación completa. La pérdida del templo, paradójicamente, fortaleció su cohesión comunitaria en lugar de debilitarla. Los líderes espirituales en el exilio, particularmente los descendientes de las familias sacerdotales deportadas, desarrollaron nuevas instituciones que no requerían un templo físico. Las sinagogas, que comenzaron como simples lugares de reunión comunitaria, evolucionaron gradualmente hacia centros de estudio, oración y preservación de la tradición. La innovación más significativa fue la codificación sistemática de las tradiciones orales que hasta entonces se habían transmitido de generación en generación sin ser registradas por escrito.
Los escribas judíos en Babilonia comenzaron un proyecto masivo de compilación que resultaría en gran parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Este proceso de codificación no fue simplemente una transcripción mecánica de tradiciones existentes. Los editores y compiladores, trabajando en el contexto del exilio babilónico, reinterpretaron muchas tradiciones antiguas a la luz de su experiencia traumática, creando una teología más sofisticada y universal. La figura de Abraham, por ejemplo, fue reinterpretada como el paradigma del creyente que abandona su tierra natal por obediencia a Dios. La historia del éxodo de Egipto adquirió nuevas resonancias como prefiguración de una liberación futura del cautiverio babilónico. Las profecías de restauración y retorno se convirtieron en elementos centrales de la esperanza judía. Mientras tanto, en Babilonia misma, Nabucodonosor vivía el apogeo de su poder y gloria. La ciudad se había convertido en la metrópoli más impresionante del mundo antiguo, una maravilla que atraía visitantes y embajadores de todos los rincones del mundo conocido. Los jardines colgantes, completados finalmente después de décadas de trabajo, representaban un triunfo de la ingeniería hidráulica que no sería igualado durante siglos. Las terrazas escalonadas, sostenidas por arcos de ladrillo y cubiertas con tierra importada de las montañas, creaban un oasis verde artificial que se elevaba 25 metros sobre el nivel del suelo. El sistema de irrigación que alimentaba estos jardines era una obra maestra de ingeniería. Bombas accionadas por esclavos elevaban agua desde el río Éufrates hasta cisternas en la terraza superior, desde donde se distribuía por canales y tuberías a todas las plantas. El efecto visual, especialmente durante la temporada de floración, era literalmente paradisíaco. La reconstrucción del Sigurat de Babel, el Etemenanki, había sido completada durante los últimos años del reinado. Con sus 90 metros de altura, dominaba el horizonte babilónico como una montaña artificial que proclamaba la grandeza de Marduk y de su vicegerente terrestre. Los tesoros saqueados del templo de Salomón fueron incorporados a la decoración del templo de Marduk, creando un sincretismo arquitectónico que simbolizaba la síntesis imperial babilónica. Las columnas de Jaquín y Boaz, reubicadas en la entrada del complejo templario principal, servían como recordatorios permanentes del triunfo sobre los dioses extranjeros. Las murallas de Babilonia, completadas durante este periodo, se convirtieron en otra maravilla arquitectónica que asombraba a los visitantes. Heródoto, que las visitó un siglo después, las describió como tan anchas que un carro de 4 caballos podía dar la vuelta sobre ellas, y tan altas que se elevaban como acantilados artificiales protegiendo la ciudad sagrada. Sin embargo, todos estos logros monumentales no podían ocultar ciertos elementos perturbadores en la personalidad y el comportamiento de Nabucodonosor durante sus últimos años. Los textos bíblicos, particularmente el libro de Daniel, relatan episodios de comportamiento errático que sugieren problemas psicológicos significativos. Según estos relatos, Nabucodonosor experimentó sueños perturbadores que lo obsesionaban y que ninguno de sus sabios paganos podía interpretar satisfactoriamente. Solo Daniel, el joven judío educado en la corte babilónica, podía desentrañar el significado de estas visiones oníricas. Uno de los sueños más famosos, registrado en el libro de Daniel, presentaba una estatua gigantesca con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada sin manos humanas destruía completamente la estatua, convirtiéndose luego en una montaña que llenaba toda la tierra. La interpretación de Daniel era inquietante para un monarca orgulloso. La cabeza de oro representaba el propio reino de Nabucodonosor.
pero sería seguido por reinos inferiores simbolizados por los metales menos nobles. Finalmente, todos los reinos humanos serían destruidos por un reino divino eterno que los reemplazaría para siempre. Estas interpretaciones, aunque aparentemente halagadoras al identificar a Babilonia con el oro más puro, contenían implicaciones profundamente perturbadoras sobre la transitoriedad del poder humano. Para un rey que había construido monumentos diseñados para durar eternamente, la sugerencia de que su imperio era temporario debía resultar psicológicamente devastating. Otros relatos bíblicos describen un período de 7 años, durante el cual Nabucodonosor habría sufrido una forma de locura que lo llevó a comportarse como un animal salvaje, viviendo en el campo y alimentándose de hierba. Aunque no hay confirmación independiente de estos eventos específicos, los registros babilónicos sí mencionan un período de ausencia política inexplicada durante los últimos años del reinado. ¿Fue el peso psicológico de sus actos de destrucción lo que perturbó la mente del gran conquistador? ¿O simplemente las presiones acumuladas de gobernar el imperio más vasto de su época? La evidencia histórica es insuficiente para una conclusión definitiva, pero es indiscutible que algo significante ocurrió durante este periodo. Lo que sí sabemos con certeza es que Nabucodonosor murió en el año 562 a.C., después de 43 años de reinado que habían transformado completamente el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Había construido la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Había sometido imperios, había destruido el templo más sagrado de una civilización entera. Su funeral fue grandioso, digno del monarca más poderoso de su época. Fue sepultado en Babilonia, con ceremonias que duraron semanas, acompañado en la tumba por tesoros acumulados durante décadas de conquistas. Los lamentos rituales se escucharon desde todos los rincones del imperio, pero su legado resultaría más frágil de lo que él había imaginado. El imperio neobabilónico, que bajo su liderazgo había parecido destinado a durar milenios, comenzó a desintegrarse casi inmediatamente después de su muerte. Sus sucesores carecían de su genio militar y político. Evil-Merodach, que reinó solo 2 años, fue asesinado en una conspiración palaciega. Neriglissar gobernó brevemente antes de morir en circunstancias misteriosas. Nabonido, el último rey neobabilónico, era más arqueólogo que político, más interesado en restaurar templos antiguos que en mantener el poder imperial. En el año 539 a.C., apenas 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia sin enfrentar resistencia significativa. La ciudad que había parecido invencible se rindió sin luchar, sus ciudadanos recibiendo a los persas como liberadores de la tiranía babilónica. El nuevo emperador persa tenía una filosofía política completamente diferente hacia los pueblos sometidos. En lugar de deportaciones y destrucción cultural, Ciro implementó una política de tolerancia religiosa y repatriación voluntaria que se conoce históricamente como el Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Una de las primeras decisiones de Ciro fue permitir el retorno de todos los exiliados a sus tierras de origen y autorizar la reconstrucción de sus templos destruidos. Para los judíos en Babilonia, esto representaba la realización de las profecías de liberación que sus líderes espirituales habían mantenido viva durante medio siglo de cautiverio. El retorno a Jerusalén, iniciado en el 538 a.C. bajo el liderazgo de Zorobabel, nieto del rey Jeconías deportado por Nabucodonosor, marcó el comienzo de una nueva era en la historia judía. Los repatriados llevaron consigo no solo los tesoros del templo que Ciro había ordenado devolver, sino también
las innovaciones religiosas desarrolladas durante el exilio. La reconstrucción del templo, completada en el 516 a.C., simbolizó la supervivencia extraordinaria del pueblo judío. Pero el segundo templo era más que una simple restauración del edificio destruido por Nabucodonosor. Representaba la culminación de una transformación religiosa que había hecho al judaísmo más resiliente y adaptable. Las sinagogas establecidas durante el exilio continuaron funcionando paralelamente al templo reconstruido, creando una red descentralizada de centros religiosos que no dependían de Jerusalén. Los textos compilados en Babilonia se convirtieron en la base de un canon bíblico que sería preservado y estudiado por generaciones futuras. Más significativamente, el concepto de un Dios universal que podía ser adorado en cualquier lugar del mundo, desarrollado necesariamente durante el exilio, se convirtió en una característica permanente del judaísmo post-exílico. Esta universalización de la fe sería fundamental para la supervivencia judía durante las dispersiones futuras. La gran ironía histórica es que la destrucción ordenada por Nabucodonosor, destinada a eliminar para siempre al pueblo judío como fuerza religiosa y política, en realidad catalizó su transformación en una de las tradiciones espirituales más duraderas e influyentes de la humanidad. El judaísmo que emergió del exilio babilónico era fundamentalmente diferente del que había existido antes de la destrucción del templo. Era más textual, más portable, más capaz de adaptarse a circunstancias adversas. Había aprendido a sobrevivir sin dependencias geográficas específicas, sin instituciones centralizadas vulnerables, sin la protección de un Estado político. Esta transformación tendría consecuencias históricas monumentales que se extenderían mucho más allá del pueblo judío. El cristianismo, que emergería 5 siglos después, construiría sobre las bases teológicas establecidas durante el período del exilio babilónico. El concepto de un Dios universal, la importancia de las escrituras sagradas, la esperanza en la salvación futura. Todos estos elementos habían sido refinados y desarrollados durante la crisis babilónica. El Islam, que aparecería un milenio después, también incorporaría elementos fundamentales de esta herencia judía postexílica. La idea de una revelación escrita preservada en un libro sagrado, el concepto de una comunidad de fe que trasciende fronteras nacionales, la creencia en un juicio final universal. Todos estos conceptos tenían raíces profundas en la experiencia del exilio babilónico. Mientras tanto, el propio legado de Nabucodonosor comenzó a desvanecerse con sorprendente rapidez. Los jardines colgantes, que habían requerido mantenimiento constante y costoso, fueron abandonados gradualmente después de la conquista persa. Sin el sistema hidráulico en funcionamiento, las plantas murieron y las estructuras de soporte se deterioraron. La Torre de Babel reconstruida sufrió un destino similar. Los zigurats requerían reparaciones regulares debido a los efectos de la erosión en los ladrillos de adobe. Sin el patrocinio real continuo, el Etemenanki se desmoronó lentamente hasta convertirse en el montículo de ruinas que Alexander el Grande encontraría 2 siglos después. Las murallas de Babilonia, aunque más duraderas, perdieron gradualmente su función defensiva conforme el imperio persa estableció un sistema de seguridad regional que hacía innecesarias las fortificaciones urbanas masivas. Secciones enteras fueron demolidas para proporcionar materiales de construcción para otros proyectos. Incluso la misma ciudad de Babilonia entró en decline irreversible. La fundación de nuevas capitales persas como Persépolis y Susa redujo su importancia política. El cambio de las rutas comerciales principales disminuyó su relevancia económica. La construcción de Alexandria por Alexander el Grande la reemplazó como centro intelectual del mundo helenístico. En el año 141 a.C., cuando los partos conquistaron Mesopotamia,
Babilonia era ya una sombra de su antigua grandeza. Los viajeros de la época la describían como una ciudad de ruinas impresionantes, habitada por una población empobrecida que vivía entre los restos de monumentos que ya no comprendía. Para el siglo I de la era cristiana, Babilonia había sido prácticamente abandonada. Los últimos registros cuneiformes datan del año 75 después de Cristo, marcando el fin de una tradición de escritura que había durado más de 3000 años. La ciudad que Nabucodonosor había destinado para la eternidad desapareció bajo las arenas del desierto iraquí. ¿Qué quedó entonces del gran Nabucodonosor II? ¿Qué permanece hoy de sus conquistas, de su poder absoluto, de su imperio que había abarcado desde Egipto hasta Persia? En términos físicos, sorprendentemente little. Los arqueólogos han excavado las ruinas de Babilonia durante más de un siglo, descubriendo fragmentos fascinantes pero incompletos de su antigua magnificencia. Los cimientos del Palacio Real, secciones de las murallas, restos del sigurat, porciones de los jardines colgantes, todo en estado fragmentario que requiere considerable imaginación para visualizar la grandeza original. Los tesoros saqueados del Templo de Salomón han desaparecido casi completamente del registro histórico. Algunos objetos menores han sido identificados tentatively en museos europeos, pero las piezas principales como las columnas de Jaquín y Boaz se perdieron para siempre durante los siglos de turbulencia que siguieron a la caída del Imperio persa. Sin embargo, el verdadero legado de Nabucodonosor no reside en los monumentos físicos que construyó ni en los tesoros que acumuló. Su impacto histórico más duradero proviene de una fuente completamente inesperada: las consecuencias no intencionadas de sus actos de destrucción. La transformación del judaísmo durante el exilio babilónico creó las condiciones intelectuales y espirituales que hicieron posible el surgimiento del cristianismo. Los conceptos teológicos desarrollados durante este período proporcionaron el vocabulario conceptual que los primeros cristianos utilizarían para articular sus creencias sobre Jesús como Mesías universal. La dispersión de las comunidades judías a lo largo del Imperio babilónico y posteriormente del persa creó una red de sinagogas que se extendía desde España hasta la India. Cuando los misioneros cristianos comenzaron a viajar por el mundo mediterráneo y más allá, encontraron comunidades judías establecidas que les proporcionaron tanto audiencias receptivas como infraestructura logística. El Nuevo Testamento está repleto de referencias al exilio babilónico y sus consecuencias. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo marca específicamente la deportación babilónica como un punto de inflexión histórico. Las epístolas paulinas utilizan la experiencia del exilio como metáfora para la condición humana alejada de Dios. El libro del Apocalipsis, la visión final del Nuevo Testamento, presenta a Babilonia la Grande como el símbolo supremo del poder político corrupto que será finalmente derrotado por el reino divino. Esta utilización de Babilonia como metáfora del mal imperial muestra cómo la memoria de Nabucodonosor continuaba influyendo en el pensamiento religioso siglos después de su muerte. El Islam, que emergió en el siglo VII de la era cristiana, también incorporó elementos de la herencia babilónica judía. El Corán menciona específicamente la destrucción del templo y el exilio babilónico como ejemplos de cómo Dios utiliza incluso a rulers paganos para cumplir sus propósitos divinos. Nabonakt, como es conocido Nabucodonosor en algunas tradiciones islámicas, aparece como una figura compleja que sirve simultáneamente como instrumento divino y como advertencia sobre la arrogancia del poder temporal. Su historia se convirtió en una parábola sobre la transitoriedad de todas las glorias humanas. En el mundo moderno, la figura de Nabucodonosor ha experimentado interpretaciones múltiples y contradictorias.
Los movimientos sionistas del siglo XIX y XX lo veían como el destructor arquetípico que había iniciado la dispersión judía, mientras que algunos nacionalistas árabes del siglo XX lo reivindicaban como héroe antiimperialista que había resistido al dominio egipcio y asirio. Saddam Hussein, el dictador iraquí derrocado en 2003, se identificaba explícitamente con Nabucodonosor y patrocinó reconstrucciones parciales de Babilonia antigua como símbolos de la grandeza árabe renacida. Estas reconstrucciones, aunque históricamente inexactas, demostraban la persistencia del símbolo nabucodonosoriano en la imaginación política contemporánea. Los arqueólogos modernos han confirmado muchos detalles de las conquistas nabucodonosorianas mencionados en fuentes bíblicas y babilónicas. Las excavaciones en Jerusalén han revelado evidencias dramáticas del incendio que destruyó el templo, capas de ceniza de varios metros de espesor, objetos derretidos por el calor extremo, puntas de flecha babilónicas incrustadas en las piedras de las murallas. En Babilonia misma, las excavaciones han descubierto tablillas cuneiformes que mencionan specific individuos judíos deportados, incluyendo registros de raciones alimentarias distribuidas a Jauquín, rey de Yahud, Jeconías, rey de Judá, y su familia durante su cautiverio. Estos descubrimientos arqueológicos han validado sustancialmente la precisión histórica de los relatos bíblicos sobre el período, mientras simultáneamente han proporcionado una perspectiva más matizada sobre la política babilónica hacia los pueblos conquistados. ¿Fue Nabucodonosor II simplemente un conquistador brutal, mas en una época caracterizada por la violencia imperial? ¿O fue, sin saberlo, un catalizador de transformaciones históricas que trascendieron enormemente sus intenciones originales? La respuesta probablemente incluye elementos de ambas interpretaciones. Como individuo, Nabucodonosor fue indudablemente un producto de su época, ambicioso, despiadado cuando era necesario, obsesionado con la grandeza monumental, convencido de su mandato divino para gobernar el mundo conocido. Como figura histórica, sin embargo, su importancia trasciende sus características personales. Las fuerzas que puso en motion a través de sus conquistas y deportaciones crearon condiciones que facilitaron desarrollos religiosos y culturales de importancia mundial. La destrucción del Templo de Salomón, su acto más notorio, resulta ser paradójicamente su contribución más significativa a la historia humana. Al eliminar el centro físico del judaísmo, forzó una reinvención religiosa que haría posible la supervivencia judía durante 2 milenios de dispersión. Al deportar las élites intelectuales judías a Babilonia, creó las condiciones para una síntesis cultural que enriquecería tanto la civilización mesopotamiana como la tradición hebrea. Al preservar documentos y tradiciones que de otra manera podrían haberse perdido, inadvertidamente garantizó su transmisión a generaciones futuras. Hoy, más de 2500 años después de su muerte, cuando visitamos las ruinas silenciosas de Babilonia en el desierto iraquí, es difícil imaginar que este lugar fue una vez el centro del mundo civilizado. Las murallas están reducidas a montículos de tierra. Los jardines han desaparecido sin dejar rastro. La torre se ha convertido en un cerro erosionado, pero en Jerusalén, en el lugar donde una vez se alzó el templo que él destruyó, millones de peregrinos de 3 religiones distintas continúan buscando lo sagrado entre las piedras antiguas. El Muro de los Lamentos, los únicos restos visibles del complejo templario original, se ha convertido en uno de los sitios more venerados del mundo. El judaísmo que él intentó eliminar no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la foundation de las 2 religiones más extendidas del mundo, el cristianismo y el islam. Las tradiciones desarrolladas durante el exilio babilónico continúan influenciando el pensamiento religioso, ético y filosófico contemporáneo.
Las comunidades judías que emergieron del cautiverio babilónico crearon instituciones, sinagogas, escuelas, códigos legales, tradiciones interpretativas que han demostrado una resistencia extraordinaria a 2 milenios de persecución, dispersión y presiones asimilatorias. El Hebrew language, que Nabucodonosor intentó reemplazar con arameo, experienced una revitalización remarcable en el siglo XX, convirtiéndose nuevamente en una lengua nacional viva en el Estado de Israel moderno. La misma Jerusalén, que él redujo a escombros humeantes, se rebuilt múltiples veces y continúa siendo una de las ciudades más significativas del mundo contemporáneo, both politically y espiritualmente. Al final, la pregunta fundamental persiste: ¿quién ganó realmente en este conflicto ancient entre el poder imperial y la resistencia espiritual? El emperador que gobernó el mundo known durante 43 años, construyó monumentos que asombraron a sus contemporáneos y acumuló treasures incalculables. O el people que, después de perder todo lo que consideraba sagrado, descubrió que su verdadera strength no dependía de muros de piedra, sino de convicciones inquebrantables. La respuesta puede encontrarse en una simple observación. Los monumentos de Nabucodonosor han desaparecido, pero las ideas generadas por sus victims han resape el mundo de maneras que él nunca podría have imagined. En las arenas del tiempo, all las conquistas se convierten en polvo. Los imperios más poderosos eventually crumble. Los monuments más grandiosos sucumben a la erosión. Pero las ideas, particularly those forged en el fuego de la adversidad, pueden survivir y prosperar durante milenios. Nabucodonosor II quiso ser recordado como el rey que había construido la ciudad most magnífica de la earth y había sometido all sus enemies. History lo remembers instead como el monarch que, inadvertidamente, helped to forge one de las tradiciones religiosas más durables de la humanidad. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no siempre reside donde creemos encontrarlo. That la destruction more absolute puede sometimes generarte la transformation más profunda. And que la resistencia del human spirit can transcend even las circunstancias más desesperadas. 2500 años después de aquellos events dramatic, mientras las ruinas de Babylon yacen silent en el desert iraquí, las consecuencias de la destrucción del Temple de Salomón continúan reverberando through la historia humana. En mosques, churches y sinagogas alrededor del world, millions de people continue worshiping el God de Abraham, Isaac y Jacob, el God que Nabucodonosor pensó que había defeated forever. Perhaps therein lies la lección más profunda de esta ancient history, que hay forces en el universo humano que no pueden ser conquered by armies, demolished por weapons o broken por persecution. Some victories that appear total may, in reality, be defeats. Y some defeats que appear absolute may, en el end, be victories. La historia de Nabucodonosor II y la destrucción del Temple de Salomón nos deja con esta paradoja eternal. En su attempt to destroy lo que él saw como una threat to su power, el great king of Babylon inadvertently ayudó to create something far greater y more lasting than anything he consciously built. In the end, ¿qué es lo que truly endures? ¿Los monuments de stone o los monuments del human spirit?